lo dicho, estamos ya en compañía de los congresistas Jaime Delgado, de Gana Perú, y Alberto Bengolea, del PPC, un poco para hablar de esto y otras cosas más que forman parte un poco de la coyuntura, ¿no? De la coyuntura política de días pasados y seguramente la que va a marcar los días siguientes. Quizás algo que ha llamado la atención en los últimos días, vamos a hablar del tema de la interpelación al canciller, es esto, y una pregunta frontalmente para usted, congresista Delgado, esta preocupación creciente que se viene dando no solamente por parte de la oposición, sino de la opinión pública, de un eventual regreso al denominado plan original de la gran transformación. Está este último ejemplo de la posibilidad de compra de Repsol, está estas muestras crecientes de participación de esta empresa estatal en diversos tipos de operaciones de riesgo que implican uso de recursos públicos de los contribuyentes. Cuando de lado acabo de hacer el comentario, las tareas esenciales del gobierno y del Estado no están siendo cumplidas cabalmente. Pues tenemos problemas a nivel de inseguridad ciudadana, tenemos problemas a nivel de educación, tenemos problemas a nivel de seguridad, tenemos problemas a nivel de salud, y estamos pensando en meter plata de los contribuyentes en actividades de riesgo. La vicepresidenta Espinosa da una explicación, de hecho que eso es normal en otros países, pero en el Perú no, pues porque hemos tenido experiencias lamentables, ¿no?, en años anteriores. Bueno, ¿qué tendrían ustedes que decir respecto a ese tema? En primer lugar, que no hay aquí intención de alterar la hoja de ruta. Hay un compromiso con el país y esto se va a respetar. En segundo lugar, Petroperú es una empresa estatal que viene operando desde hace décadas, ¿de acuerdo? O sea, no es que el Estado va a incursionar en una actividad económica novedosa, ni mucho menos. Y esta actividad de Petroperú ha sido mantenida y sostenida por Alan García, por Alejandro Toledo, por Fujimori, etcétera, etcétera. En segundo lugar, Petroperú está facultada por leyes, no que ha dado este gobierno, no que ha dado este Congreso, sino congresos anteriores, la ley 28840, fortalecimiento de Petroperú, la ley de la petroquímica, dada por gobiernos anteriores, de Alan García y de Alejandro Toledo, que lo que busca es el fortalecimiento de Petroperú, empresa estatal autorizada a incursionar y a brindar, digamos, incursionar en la actividad petroquímica. Entonces, la posible o la eventual, la posibilidad de que Petroperú compre los activos de esta empresa Repsol, no es por un tema que de pronto Petroperú se le ocurre, vamos a comprar, o el Estado, vamos a ampliar. Es Repsol la que se viene ofreciendo, la que viene, digamos, ofertando a nivel nacional e internacional sus activos, porque decidió salir del país. Entonces, le viene ofreciendo al Estado peruano esta posibilidad de comprar estos activos. Entonces, este no es un tema ideológico. Yo sé que hay gente que procura llevar el tema ideológico. Aquí es un tema técnico. Y técnico es que, siendo una empresa estatal que opera bajo el marco legal dado no por este gobierno, sino por gobiernos anteriores, queremos una empresa que languidezca, una empresa débil, una empresa obsoleta o una empresa eficiente. Entonces, existe la posibilidad, ante la oferta de Repsol de vender sus grifos, vender una refinería y vender Solgas, de que el Petroperú la acepte o no la acepte. Pero esta evaluación tiene que ser técnica, no ideológica. Correcto. Congresista Bengolea. Casi me convence. No, es lo que tienen que decir. A ver, yo creo que sí esto está teñido ideológicamente a partir de una situación que no han generado ellos, es verdad, porque es absolutamente cierto lo que dice Jaime, de que aquí es una empresa la que está ofreciéndose, ¿no es cierto? El tema es que ofreciéndose la empresa, que se meta el Estado a competir con otros eventuales postores, no es esa la actividad que uno espera del Estado, punto número uno. Punto número dos, desde un punto de vista no ideológico, técnico, jurídico, si quieres, analizando la Constitución de la República, hay que fijar cuál es la actividad económica del Estado. La Constitución, amparándose en el marco de la economía social de mercado, establece cuál es ese rol.
en el cual nosotros, por cierto, creemos, ¿no es cierto? Y que es un rol básicamente subsidiario. Es decir, no se trata de decir, como ya está la empresa, vamos a hacerla crecer y que siga creciendo para volver al Velascato, ¿no es cierto? No se trata de eso. Tampoco es cierto decir, como compramos Repsol, vamos a hacer que sea una empresa más poderosa y más fuerte. Lo que normalmente ha ocurrido en la historia del país es que se convierte en una empresa ineficiente, corrupta, ¿no es cierto?, y que comienza a deteriorarse. Y lo más grave es que maneja una cuestión que es vital para el país. Porque en el caso concreto de los grifos, ¿no es cierto?, que son, digamos, uno de los activos más interesantes, yo he escuchado, con menos diplomacia que a Jaime, al congresista Huatas, ¿no es cierto?, a Daniel sí suele verse en el fustán cuando habla, ¿no?, porque él entra con energía, y él ha dicho que él va a pelear por comprar Repsol porque hay que controlar los precios. Lo dijo clarísimamente. Entonces, porque hay concertación de precios, claro, entre los grifos. Ese afán de controlar precios, yo creí que estaba yendo a épocas pasadas, ¿no es cierto? No solamente al Velascato, al García, al primer García que conocimos, ese que dejó un desastre en la economía nacional. Entonces, no, me parece que ahí hay un error, me parece que hay una mala interpretación, me parece que siempre se pueden excusar las cosas utilizando frases técnicas. Yo sí creo que aquí habría eventualmente una infracción constitucional, porque no es que, digamos, el punto y la letra esté tal cual. Hay un espíritu en la Constitución, ¿no es cierto?, en el capítulo económico, claro, en la interpretación integral de la misma, que nos dice que este no es el espíritu constitucional en el capítulo económico. Pero además hay una mirada hacia una forma, es una forma de ver el Estado, es una forma de ver cuál es la actividad que le compete al mismo, en donde no es que lo estoy ideologizando él o yo o alguien, es que sencillamente tenemos un Estado que va en una dirección y que a partir de ahora comenzaría a dar signos de ir en otra. Y eso nos preocupa porque esa otra dirección ha demostrado ya su fracaso en el Perú y en otras partes del mundo. No lo queremos y es por eso que hacemos los pronunciamientos que hacemos. Congresista, solamente para darle más ingrediente a su argumentación, el hecho de que no se haya respetado ni siquiera el directorio de Petroperú en la consulta para decidirlo, esta apuesta, ¿no revela ya una irregularidad? Es que estás partiendo pues lo que dice el directorio es que nunca se le consultó. Estás partiendo de un hecho de que hay alguna decisión. No. O sea, Repsol está ofreciendo sus activos y se lo ha ofrecido a los privados y se lo ha ofrecido al Estado. El Estado lo que está diciendo, sí, es una posibilidad. Hay que estudiarla técnicamente y este estudio estará a cargo, obviamente, de Petroperú, si es conveniente o no es conveniente. ¿De acuerdo? Entonces, el tema legal y constitucional, desde mi punto de vista, está saneado. Y está saneado por leyes que, repito, han sido dadas antes de este gobierno. Leyes de fortalecimiento de Petroperú, que incluso le autoriza a intervenir en la petroquímica, ¿no?, que incluso le permite participar en todos los eslabones de la industria, de esta industria petroquímica. Pero, congresista, solamente que es una tingencia. Sentido común. Y además, la plata, cuando dices la plata de los peruanos... pero sobre lo que usted acaba de decir... Yo puedo hacer un paréntesis antes de la intervención económica, ¿me permites? Sí. Quiero utilizar este argumento que acaba de hacer Jaime, disculpa que cambie el tema, para decir entonces con toda claridad que Nadine Heredia no puede ser candidata, ¿no es cierto? O sea, está clarísimo con lo que acaba de decir. Hay una ley que era perfecto, hay una ley entonces que, interpretando la Constitución... Ese tema también lo vamos a discutir ahorita. Para usar el mismo argumento. Forma parte de la agenda. Me encanta cómo se usa un argumento para un tema y para el otro el mismo argumento ya no vale. Terminar la idea. Permítame terminar la idea. Porque has dicho que en vez de que el Estado esté dedicando recursos a la educación, a la seguridad, lo va a dedicar a esto. Mira, Petroperú es una empresa solvente, es una empresa rentable, es una empresa que está cotizando en bolsa, además, como una señal clara, como lo hace, como lo hace la empresa brasilera, como lo hacen otras empresas, la empresa chilena. O sea, ¿qué es ENAP? ENAP, la empresa petrolera de Chile, o sea, ahí no discutimos de que en Chile hay un modelo Velascato, ni mucho menos, ¿no? O sea, si se produjera la compra de estos activos, ¿tú crees que Petroperú tendrá algún problema en buscar financiamiento? Cualquier banco le va a dar financiamiento y este préstamo se pagaría solo. Ahí iba mi argumentación. Sin destinar recursos del Estado. Para incorporar al debate. Estamos hablando no solamente de la compra de tus activos, y usted ha estado en ASPEC y sabe perfectamente lo que significa regular precios en el mercado de combustibles. Pero es un riesgo
digamos, que es un efecto adicional a la decisión. Que no están regulados actualmente, correcto, ¿no? Pero tenemos una operación que es Talara, que está pendiente, que son más de 3.000 millones de dólares, congresista, y que aún no se termina de estructurar el financiamiento para esa operación. Vamos a comprar los grifos de Repsol, vamos a comprar la Pampilla, nos vamos a comprar la empresa de gas, nos vamos a meter en petroquímica, nos vamos a meter en el gasoducto del sur. O sea, la pregunta es, ok, fortalezcamos Petroperú, pero eso no solamente es fortalecimiento, eso es inversión de riesgo. Mira, O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando entonces, qué bueno, que estemos hablando de la parte técnica no ideológica. Correcto. ¿De acuerdo? Descartada la parte Ok. ideológica. Entonces, en la parte técnica, obviamente se tendrá que evaluar la conveniencia o inconveniencia de esta operación. En el sector privado, las empresas lo que tienden en este tipo de actividad es a una integración vertical, porque en la integración Genera vertical eficiencia, le da obviamente. eficiencia. Entonces, veamos de las evaluaciones que se hagan si corresponde esa operación, digamos, para generar eficiente. ¿Queremos tener empresas eficientes? Sí. ¿De acuerdo? No languideciendo y no que generen pérdidas al Estado. Por otro lado, cuando se dice Pero yo quisiera un Estado eficiente, más la que empresas regulación, estatales eficientes. la regulación de precios. ¿Cuántos grifos son los que tiene Repsol? ¿Cuántos son los que se van a vender? ¿Cuáles son una los activos? centena, no sé exactamente el número. Son alrededor de 60 grifos. Porque no hay que confundir que los grifos donde aparece la marca Repsol, porque son grifos asociados que tienen acuerdos, o sea, los que son de su propiedad creo que son 60 grifos. Así es. Respecto de un universo de ¿cuántos? No. 3.300 grifos a nivel nacional. Usted me va a ¿De decir que acuerdo? con eso el Estado no termina regulando absolutamente nada. Ahora, es verdad también de que en el mercado, en las actuales circunstancias, y pese a las denuncias constantes que hemos venido haciendo, o sea, muchas veces está mostrada la concertación. En el caso del gas, por ejemplo, el 80% de gasocentros fija sus precios exactamente iguales, 1.80 por decir. O sea, se están beneficiando los ciudadanos. Probablemente, si Petroperú decidiera comprar estos 60 grifos respecto de los 3.300 que existen, podría tener alguna injerencia, digamos, para evitar, digamos, este tipo de concertaciones. Pero, en fin, son aspectos técnicos que se tendrán que evaluar. Y volviendo al tema central político, que es quizás el eje del interés. El congresista dice, sí, nos interesan las empresas eficientes. Yo digo, a mí me gustaría un Estado eficiente. Me gustaría un Estado que funcione. Un Estado al que yo como contribuyente le pago un montón de dinero como contribuyente. Me gustaría que funcione la educación, la seguridad, ¿no es cierto? La salud en niveles básicos, elementales. Y a mí me gustaría ver más bien un gobierno preocupado por esos temas y no por el otro. No sé, creo que las prioridades quizás no están bien asignadas. Mario, por más que se quiera decir y que se insista en el tema, y probablemente algunos lo dicen con convicción y sencillamente están equivocados, porque nadie es dueño de la verdad, claro que este tema está ideologizado. O sea, lo que está atrás de todas estas intentos de explicación técnica es un paradigma ideológico que trajeron los humanistas desde su nacimiento. O sea, no pueden renegar de su nacimiento, ¿no es cierto? Eso es lo que viene atrás. Ahora, tú me hablas de la eficiencia del Estado. Claro, si tenemos un Estado ineficiente, ¿quién nos dice que ese Estado va a lograr empresas eficientes? Y que comprando más y siendo más grande van a ser eficientes. Oigan, perdón, yo convoco al público que tiene un poquito de edad, no de repente a los más chicos, pero los que tienen un poquito de edad. Cuando hemos vivido un Estado lleno de empresas, ¿fueron eficientes o fueron ineficientes? Fueron ineficientes, muy ineficientes, pero muy ineficientes. Entonces, no es verdad, pues, que creciendo vamos a tener empresas eficientes. Ha sido lo contrario en la historia. Entonces, creer que ahora todo va a cambiar, no hay ningún argumento para creerlo. Eso es punto número uno. Punto número dos, el control de precios al que hace referencia Jaime y que ahora nos da una explicación técnica de por qué no sería así, sale a la discusión a partir del dicho de ellos mismos. Ha sido Bogotá quien en televisión lo dijo con toda claridad. Les rogaría que se pongan de acuerdo si se va a hacer o no se va a hacer, si se puede o no se puede. Cuando se pongan de acuerdo entre ellos, díganos, porque yo estoy partiendo de lo que dijo el expresidente del Congreso, que creo que es un vocero autorizado, como lo es Jaime también. Así es. Entonces, si uno me dice que quieren hacerlo para controlar precios y el otro me dice que esto sería imposible, les ruego que se pongan primero de acuerdo para saber qué argumento es el que estamos enfrentando. Pero en todo caso, existe la intención, por lo menos de una parte,
¿no es cierto?, del humanismo, de que esto se pueda lograr. De manera que yo lo único que quisiera en este punto concreto, más allá de entrar en tecnicismo de lo que sería o no sería, cuando me dicen, y yo quiero creer, ¿no es cierto?, que acá lo que hay es simplemente una evaluación, no sé, para ver si fuera eficiente, nosotros preferimos adelantarnos. Cuando entendemos que hay señales preocupantes, nos adelantamos a. Nos decimos, espérate un ratito, esto es preocupante, y lo denunciamos. ¿Ha habido alguna consecuencia buena cuando el Estado ha sido elefantiásico? No. ¿Ha habido alguna consecuencia buena cuando el Estado se ha metido a hacer actividad empresarial que no le correspondía? No. El otro día estaba en el hospital de Angamos, me parece que lo dije en el pleno, discúlpame que repita el ejemplo, ¿no es cierto? Estuve 2 noches consecutivas. Había un desborde de gente que no era atendida por falta de médicos, no por ineficiencia de los pobres que hacen un gran sacrificio por tratar de llegar. Gente que hacía colas y que no terminaba en emergencia. Dentro de ellos pongo un solo ejemplo. Había un señor sentado en una silla como esta, sentado, conectado con unos tubos, internado. ¿Y por qué está internado, señor? Porque tiene tal malestar. En una silla, sí, en una silla, no hay camas. A la noche siguiente el señor seguía en el mismo sillón, sentado. ¿Esto es posible? Caminé un poco más allá y descubrí que más allá del sector de emergencia habían, si no me falla ahora la memoria, 6 camillas y 4 camas, sin colchón, los armatostes, en perfecto estado. ¿Por qué estos se usan? Porque no hay colchones. Es decir, el Estado tenía que invertir en 10 colchones para que 10 seres humanos peruanos pudieran tener una buena atención. Si ni eso es capaz de hacer el Estado, vamos a seguir metiéndonos en actividades que no le corresponden. Esa es la pregunta. Se puede haber mil razones técnicas, pero la pregunta de fondo es esa. Esa es la pregunta de fondo. Prioridades en la actividad estatal. Prioridades en la actividad estatal. El rol subsidiario que a veces no se entiende, que es fundamental en la economía social del mercado, ¿qué es lo que nos dice? Allí donde el particular no pueda definir cosas, no pueda dar los servicios. O no sea rentable lo suficientemente. Por eso, a eso me refiero, no pueda. Por incapacidad o por falta de rentabilidad o por lo que sea, el Estado tiene la obligación de intervenir subsidiariamente para realizar esa actividad que la sociedad necesite. No quiere decir que el Estado tiene que entrar a competir con los privados para ganarle la puesta de mano. Eso es otra cosa. Eso no es subsidiariedad. Y el rol subsidiario del Estado está consagrado en la Constitución. Ese es nuestro argumento. Sí, pero hay que tener en cuenta de que la misma Constitución establece que por ley autoritativa el Congreso puede facultar al Estado a actividades económicas. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y el Congreso de la República, no en este gobierno, sino en gobiernos anteriores, dio 2 leyes de fortalecimiento de Petroperú, empresa estatal que viene operando, que no es un invento de este gobierno y que viene operando desde hace décadas, ¿ya? Y viene operando, menos mal, en estas circunstancias, de manera eficiente y rentable. Ahora, lo que se busca con esta ley dada por gobiernos anteriores es de fortalecimiento de Petroperú. Ante este ofrecimiento de Repsol, ofrecer sus activos, se está evaluando la conveniencia para que la empresa estatal Petroperú pueda ser más eficiente. Entonces la discusión hay que hacerla de manera técnica y no ideológica. Y yo quiero... Sí. Perdóname, como él comenzó, ¿puedo yo terminar? No, sí, vamos a hablar. Vamos a ¿Tú has hablado más que yo? No, muchísimo menos y después en todo caso. Así que seamos democráticos, ¿no es cierto? Como es Víctor en la conducción del gobierno. Eso yo sí le reconozco a los humanistas, que hay una conducción... Pero quiero hablar de otros temas, yo también. No, pero ese tema solamente para cerrarlo, perdóname. La cita que ha hecho Constitucional Jaime está incompleta. O sea, sí es verdad que el Congreso de la República puede autorizar la actividad empresarial del Estado bajo supuestos determinados. Necesidad pública, de rol subsidiario. O sea, eso es una primera cosa. Y lo segundo que ya me alarma es, yo no tenía ese argumento, agradezco que me lo haya alcanzado Jaime, es que efectivamente ellos quieren ampararse de esta ley. En el Congreso pensábamos que esto iba a ser un debate en el Congreso todavía, porque si el Estado iba a querer hacerlo, iba a presentarse para buscar precisamente la autorización legal del Congreso. Ya sabemos entonces que sienten que tienen la puerta abierta y que van a tratar de meterse por ahí. Habrá una lucha entonces que dar seguramente frente a este tema. Sobre el tema de la legalidad. Porque repito los argumentos sobre el tema de la legalidad, porque yo repito el argumento, más allá de cualquier argumento técnico que quiera darse para tranquilizar las aguas, porque creo que lo que está tratando de hacer Jaime es bajar las aguas para poder negociar en paz. Lo que sí creo que hay que hacer es decirle a la población que nos escucha una y otra vez, hagamos un poco de memoria. ¿Queremos otra vez un Estado empresarial con una empresa grande o no lo queremos? A los que tienen edad, recuerden y díganlo. Nada más. Y hablando... Yo para completar... Sí. ¿Queremos una empresa languideciendo o queremos una empresa eficiente? ¿Y quién te ha dicho que tiene que ser grande o chica para ser la discusión que si la empresa eficiente más grande. Pero permíteme cerrar acá el tema, porque hay otros temas, por favor, hay otros temas importantes que quisiera conversar con ustedes. Hay que crecer para ser eficiente. No quisiera quedarme en este tema. Este es un ejemplo
del guiño que aparentemente muchos interpretan que le está dando el gobierno a la gran transformación. El otro Estoy guiño, mostrando leyes anteriores a este gobierno. El otro guiño tiene que ver con cosas muy puntuales, como ha pasado la semana pasada con el tema del viaje del presidente a Venezuela a convalidar un gobierno que para muchos es un gobierno antidemocrático, autocrático, irrespetuoso de las libertades de las personas, de la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Y por esa razón se ha solicitado una interpelación, creo que ya se tienen las firmas, para que acuda el canciller. Es más, vamos a regresar con el despacho de Perú Posible, pero básicamente el tema que has planteado, el socio del gobierno actual, es que ellos se sienten engañados por lo que el ofrecimiento que dio el canciller y que resultó en una decisión diferente cuando la planteó UNASUR. ¿Qué piensan ustedes? A ver, para ella lo importante, porque sí, Bueno, para comenzar, no sé si Alberto estuvo en la reunión con el canciller. No, pero por eso, si me permite, tú sabes que en el Congreso, te voy a contar una anécdota, ¿ya? El otro día eshablamos en la Comisión de Fiscalización, donde se veía el tema de IRTP por las apariciones de Nadine Heredia, y a mí me tocó ser por primera vez el primer orador. Antes de hacer el uso de la palabra, se pararon a decirme que retire la palabra. No había dicho nada. Igualito me he hecho acordar, Jaime. Te vieron hay una intención así. Cállese, ¿no? ¿Algún gesto hiciste? No había dicho una palabra y me pidieron que la retire. Se leen tus intenciones. Fue de loco, bueno, ¿no? O sea, llegan a alguna... Pero acaba Jaime de darnos una muestra de cómo están comportándose. No he dicho nada todavía. Pero vamos con el tema de la Pero bueno, interpelación. conocen básicamente cuál es nuestra posición. Yo creo que son varios... Quiero que se entienda esto. Esto es en el marco de varios gestos que estamos comenzando a hablar. De varios gestos que nos preocupan a todos. Perdón, hemos visto durante años los peruanos a Ollanthumala en la televisión y en la vida pública mostrando un perfil, dando unos mensajes, haciendo unas promesas que a todos nos preocupaban, ¿no es cierto? Luego llegó al gobierno y en el gobierno, antes de llegar al gobierno para la segunda vuelta, se dio cuenta que con eso no sería presidente. Y entonces habrá que recorrer la casona de San Marcos, el juramento, los garantes, ¿no es cierto? Aparecieron los garantes. Entonces, claro, Ollanthumala no tendrá credenciales democráticas, pero sí las tenía Vargas Llosa. El propio Toledo las tenía. Entonces, ese arropamiento hizo que los peruanos, digamos, va a cambiar. Y efectivamente cambió. Pero esos cambios de la noche a la mañana, por lo menos, provocan una observación atenta. Y en esa observación atenta comenzamos a ver algunas cosas que comienzan a no gustar. Es en ese marco que nos preocupa lo que ha ocurrido. Y yo quiero decir dos cosas más. Y yo repito, por eso sería bueno que conversen los propios agentes de Gana Perú. ¿Quieres gestos claros? Gestos claros. En Pasos Perdidos, frente a toda la prensa, Freddy Otararo lo dijo con toda claridad, ¿no es cierto? ¿Cómo fue su frase exacta? Que no me traición de la memoria. La hoja de ruta es el camino hacia la gran transformación. Y a Huetás lo dijo más claro todavía, se lo dijo, creo, a Beto Ortiz, no sé quién se lo dijo. Ya estamos en la gran transformación, ¿no te has dado cuenta? Entonces esas declaraciones solas a mí me erizan, pues, o sea, digo, es verdad. Estas personas que acompañaron a Humala desde hace mucho tiempo tienen entonces una cancha marcada que probablemente los últimos no la tengan, o de repente sí la tienen también, pero tienen un discurso más moderado, y entonces nos preocupa. Con respecto a este tema, sí, pues nos preocupa mucho lo que ocurrió y la actuación que tuvo el presidente de la República, porque lo dijimos con toda claridad. No es el hecho digamos, de reconocer o no reconocer al gobierno de Venezuela. Uno entiende que en relaciones internacionales, como se dice, hay intereses razones de Estado, ¿no? Ciertas razones de Estado. El problema no era ese, el problema era convalidar con la presencia un acto híbrido con la democracia que fue esa pantomima de elección que hubo en Venezuela. O sea, si de verdad consideramos esas elecciones como democráticas, entonces tenemos un sentido de la democracia muy perturbado. A América Latina le costó muchísimo encaminarse no le costó, le cuesta. Tenemos 200 años de historia en donde no podemos reconocernos todavía como demócratas. Tenemos democracias incipientes que cada cierto tiempo... Y esto no es ideológico. Desde la derecha o desde la izquierda es interrumpida. En el Perú lo hemos sufrido con Alberto Fujimori. Lo que ha pasado en Venezuela se parece tanto a lo que pasó con Fujimori. Claro, desde distintas posiciones ideológicas, pero básicamente lo mismo, es el irrespeto a las formas. Con una diferencia que yo sí creo notable. Por lo menos en el caso peruano, en aquel gobierno fujimorista, estos hechos no se conocían abiertamente. Y fue después, gracias a los videos de Montesinos, que descubrimos que tenían comprado al Poder Judicial. Perdón, agrego una cosa. La salida democrática fue totalmente coercitiva. Mesa de diálogo, agenda, pero a raíz democratización. lo que quería llegar, a raíz de ese descubrimiento, porque si no de repente no ocurría.
en Venezuela son desfachatados, porque ocurre lo mismo, solo que abiertamente, ¿no es cierto? Yo he escuchado a una suprema venezolana decir que la separación de poderes debilita al Estado. O sea, Montesquieu se acabó Voltaire y todo. Toda la doctrina democrática de Occidente no existe. Y todos sabemos, qué lástima por la presidenta del Comité Electoral que viene del mundo académico, qué papel terrible le ha tocado ejecutar. O sea, todos están rendidos ante la única canción de un candidato demoledor que usa todo el poder del Estado y que aún así gana con las justas por poquito. Y ganando así con las justas por poquito, el candidato perdedor pide una cosa que le consagra, un derecho que le consagra la ley, ¿no es cierto? Y no se la quisieron dar. Después dijeron que sí. Pero no, y a lo que nosotros nos quejamos finalmente para hablar de ese proceso, Mario, es que ya, ¿tiene algún sentido que te consagren presidente, que te pongan la banda, que el pajarito te hable y que hagas el juramento, y que después de eso se haga el conteo? No, pues eso es ridículo. Si hubiera pasado en el Perú, por Dios, pero pido por favor, pónganse en el caso del Perú. Un caso que nos acaba de ocurrir, la revocatoria. Acaban de ser revocados, me parece, 20 concejales, ¿no es cierto? 22. Ya. ¿Te imaginas que hubieran salido del Consejo y entrado sus accesitarios hace un mes cuando el conteo no acababa? Fíjate cuánto tiempo está pasando, y ya pasó, para que por fin el jurado la última acta sea escrutada, sea resuelta por el jurado electoral. Sí. Recién se produjo la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones, recién se produce el cambio. Porque esas son las formas democráticas que hay que respetar. En Venezuela se supone que están auditando cuando ya hay un presidente electo y reconocido por todo este coro del UNASUR, Ergo, que está claramente ideologizado. ¿Va la interpelación y la censura también? Sí, esas son las razones básicas, Mario. Pero más allá de la interpelación, son las razones básicas de nuestra preocupación. Entiendo. O sea, este es uno de los signos más grandes por los cuales nosotros estamos preocupados, que a partir de esto el gobierno comience a hacer un viraje, ¿no es cierto?, cada vez más claro hacia un camino que los peruanos no queremos. Que Jaime Delgado va a defender la hoja de ruta, como siempre lo ha hecho. Me parece bien. Jaime. Yo pensé que Alberto estaba conduciendo el programa. No, con Mario. Yo pensé que te confundiste del programa. No. Estamos amplia libertad para expresarse. No, mira, yo creo que estamos ideologizando nuevamente. El presidente Ollanta Humala, presidente pro tempore además de UNASUR, estaba preocupado por esta situación de Venezuela. Obviamente, a todos nos preocupa que en un país esté sucediendo estas cosas y con un margen efectivamente tan estrecho se haya generado una violencia que todos lamentamos y particularmente por los muertos, ¿no? Por esa razón es que el presidente Ollanta Humala, en coordinación con los otros presidentes de UNASUR, cita a una reunión en Lima para evaluar la situación. Y en ese contexto es que el canciller se acerca al Congreso, una reunión con los voceros y algunos miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, para comentarles el contexto en el que se encontraba esta situación y la relación de Perú con otros países, las relaciones con otros países de la región. Entonces, no se tenía claridad respecto de la decisión del presidente de viajar o no a Venezuela, porque de viajar tendría que viajar a las 6 de la mañana o 7 de la mañana del día siguiente. Y la reunión con los presidentes de UNASUR sería, y efectivamente, casi hasta la medianoche. Por esa razón es que el canciller llegó al Congreso para conversar con los voceros y explicarles, pues, cuál es el escenario y la doble responsabilidad del presidente Ollanta Humala siendo presidente de UNASUR. Entonces, por esa circunstancia fue la que se pidió el permiso de viaje al Congreso y ya todos conocemos la discusión que hubo. Pero este no es un tema ideológico. O sea, yo creo que es bueno marcar esa diferencia porque el presidente Ollanta Humala, obviamente, luego de los comentarios o antes de los comentarios que estaban haciendo distintos grupos políticos diciendo no vamos a permitir, no que vaya, o sea, lo más fácil, lo más cómodo para contentar, digamos, en el sector interno, político interno, hubiera sido, ok, no voy, y punto. Pero como presidente se tiene que tomar decisiones de Estado. Y esas decisiones de Estado tienen que ver con un conjunto de relaciones y situaciones en un contexto geopolítico. Por esa razón, finalmente, el presidente decidió ir y participar de esta ceremonia, despojándose de ideologías, porque el presidente tiene clarísimo de que más allá de
que pueda o no simpatizar con un régimen, él es presidente de todos los peruanos y tiene la responsabilidad de mantener unas relaciones y un equilibrio en la región. Entonces, yo no creo que sea apropiado estar en este momento interpelando al canciller diciendo que mintió. ¿Mintió en qué? Yo estuve en la reunión. ¿En qué mintió? Entonces, y si se produjo una elección en donde algunos congresistas decidieron votar a favor, otros en contra, esto es absolutamente democrático. Pero por favor, el presidente de la República es absolutamente consciente de que tiene que mantener adicionalmente en esa doble situación en la que se encuentra, pero despojado de temas ideológicos. Si hubiera ido el canciller, ¿se hubiera roto esa razón de Estado? No, probablemente, digamos, todo era posible. ¿De acuerdo? El presidente tomó esa decisión que es lo que le corresponde como conductor de la política de relaciones exteriores. Pero repito, no fue un tema ideológico. Y así lo conversamos con el presidente, por un tema de responsabilidad de Estado, que es la que él asumió, y no por simpatías o antipatías. Cerramos ya porque nos hemos pasado pero sí, rápidamente, segundos. Alguien olvida la presencia de Ollanta Humala con Nadine Heredia. Dicho de paso, Nadine Heredia a este viaje no fue, ¿no? Justo a este, ¿no? Hay un tema de imagen que proteger. Pero ok, ¿alguien recuerda ¿Alguien recuerda? Pero por Dios, es clarísimo, la gente no es tonta, Jaime. ¿Alguien recuerda los viajes de Ollanta previos, cuando era candidato? O sea, ¿alguien duda de la cercanía ideológica de Ollanta Humala con el régimen chavista? Por favor, eso es indudable. Ahora, Jaime quiere desautorizarme en esta pequeña discusión en el sentido que yo no estuve en la reunión, pero por una razón muy sencilla. Entre nosotros, entre los miembros de mi bancada, entre los miembros de mi partido, por lo menos, repartimos trabajo. Así que no hay problema. Estuvo Juan Carlos Segura, estuvo Javier Bedoya, nos informaron de las cosas que ocurrieron y salimos al unísono a decir una sola cosa. No como acabo de mostrarte que Bogotá dice una cosa, Jaime dice otra. Nosotros sí nos ponemos de acuerdo y tenemos un solo criterio y sí pensamos que esas cosas ocurrieron. Pero además de todo lo dicho, porque estamos realmente indignados con lo que ocurrió ese día. Es decir, si no había necesidad de forzar y no se quería aceptar la posición mayoritaria del país que era en contra de esta situación, esto hay que entenderlo. La cosa cambió porque mientras estaba el canciller en el Congreso de la República, alguien estaba hablando o mandando twitters a alguien que tenía 15 votos para decidir. Ese fue el problema, ¿no es cierto? Luego vino el cambiazo, ellos tendrán que asumir su responsabilidad. Pero en el Congreso estábamos todos muy serenos y muy tranquilos porque sabíamos que habían los votos prudentes para pedirle al presidente, ante esta situación, prudencia. La democracia es un valor muy importante que tenemos que defender. Y la democracia no solamente debe serlo, debe parecerlo. Hay actos que no deben convalidarse y hay un pasado que no debería volver. O por lo menos deberíamos tratar de que no vuelva. Y repito para que quede claro, para que terminen con esta idea, venga de izquierdas o de derechas. Nosotros nos hemos enfrentado a todas las dictaduras en nuestra historia, de derechas e izquierdas. Así que acá no es un signo político, es defensa de la democracia. Nada más que eso, sin ideologizaciones. Jaime, finalmente, para despedirnos. Bueno, finalmente dar confianza al país. El presidente Ollanta Humala es una persona tremendamente responsable y va a cumplir su palabra, y lo que está pensando siempre es en el bienestar del país, es en la estabilidad del país, es dar señales claras para que nuestro país siga creciendo y tenga una relación, en la región que le permita tener el liderazgo que hoy tiene nuestro país. Bueno, si yo fuera el presidente, lo nombraría Jaime Delgado, nuevo presidente del Consejo de Ministros. Me diga, por favor. ¿Ah? Canciller. Canciller. Es diplomático, pero perfecto, tranquiliza a todos. Muchas gracias a ambos por acompañarnos esta noche. Por supuesto, cordialmente invitados a que siempre se acerquen a este programa para discutir esos temas tan importantes. Nos vamos.